Buenas. Bueno, cuando y cómo ustedes digan. Bueno, buenos días nuevamente a todas y todos. Gracias por estar, gracias por participar. Esta sería la segunda charla de las jornadas de encuentro sobre perspectiva y género que pensamos desde la Comisión de Género y Diversidad de la Unión Industrial de Santa Fe para tomar un poco de conocimiento sobre, bueno, todo lo que es esta temática y cómo desde el Ministerio nos pareció adecuado que desde el Ministerio de Igualdad y Género nos den un poco de conceptos y recomendaciones y sugerencias, que es un poco lo que vamos a ver en el día de hoy, ya que este tema como sociedad nos compete y ya lo hemos estado repasando en jornadas anteriores. Hay un micrófono abierto. El tema de hoy, que era un poco la segunda parte del encuentro, más que nada íbamos a ver el rol de la mujer en la economía y la industria y el desarrollo, y también algunas buenas prácticas institucionales para la transversalización, el trato digno, espacios libres de violencias y lenguaje no sexista, que, bueno, como nosotros como industriales creo que tenemos un rol protagónico en la sociedad, y este tema, más allá de lo que por ahí cada uno pueda tener un pensamiento al respecto, necesitamos que estas políticas sean entendidas por todos nuestros colegas y dependientes, y poder tener un trato justo y unas mejores relaciones dentro de nuestras industrias, porque bueno, conformamos también una parte muy importante de la sociedad en donde estamos, donde actuamos. Así que yo les agradezco nuevamente. Está el presidente de la Unión Industrial, Alejandro Taborda, que hoy nos acompaña. No sé, Alejandro, si querés darnos unas palabritas ahora o al final de la charla, y si no, las dejamos con las chicas de la Secretaría. No, solamente agradecerle la participación a todas, a vos, Alejandra, por llevar adelante esto, a Karina por la ayuda, a la gente del Ministerio, que bueno, estamos trabajando de la Unión Industrial, la verdad que muy confortablemente con todas las áreas del gobierno provincial, empleo, y bueno, esto de política e igualdad realmente es un tema pendiente de hace muchísimos años, y bueno, gracias a ustedes hoy lo podemos abordar. Así que bienvenido, tenemos un cuadro de mujeres muy importante y estamos orgullosos de eso, y la finalidad de esta Comisión de Género es potenciar las valiosas dirigentes mujeres que tenemos e incorporarlas rápidamente a la conducción de la Unión Industrial, que bueno, en el futuro muy cercano vamos a tener un cuadro muy importante. Así que gracias a todas. Bueno, Saludos. muchas gracias, Alejandro. Siempre, Alejandro, una participación muy importante en todo el trabajo que venimos realizando, así que muchas gracias. Ya estamos llegando a casi ya un año de laburo, y con este encuentro ya estaríamos como cerrando un poco también las actividades del año, y luego nos falta las encuestas que ya tenemos terminadas también para difundir los resultados que estuvimos haciendo. Así que bueno, de mi parte nuevamente gracias, y ahora las dejamos a las chicas del Ministerio para que nos den esta charla que tenemos programada. Bueno, buenos días, hola. Gracias por generar este encuentro. No sé si todas las personas que estuvieron, que están hoy presentes, estuvieron también en el primer encuentro, o hay quienes se suman por primera vez. Eso como una primera pregunta. Nos gustaría, bueno, mi nombre es Agostina, me acompaña Desi, que está en alguna ventanita. Ahí está Desi. Ambas formamos parte, es la primera vez, dice ahí en el chat. Ambas formamos parte del equipo técnico de fortalecimiento de políticas de igualdad, donde un poco nuestra tarea principal, o una de nuestras tareas, es generar este tipo de instancias de intercambio y reflexión con diferentes sectores de la sociedad. Bien, así que por lo que veo en el chat, hay como un mix de gente que se suma por primera vez y gente que continúa. De todas maneras, el primer encuentro quedó medio lejano en el tiempo, así que nos va a venir bien un poco recuperar
lo que trabajamos. Nos gusta habilitar la palabra y que esto no sea una capacitación o una charla, sino que sea más bien un intercambio, así que bienvenidos todos los aportes, preguntas, acuerdos, desacuerdos, pueden directamente habilitar el micrófono o hacer sus aportes por el chat, y vamos frenando todas las veces que sea necesario. Voy a empezar a compartir pantalla. No sé, Desi, si hay algo más que... No, por el momento estamos bien. Si necesitan decirnos algo, como decía Ago, que habiliten el micrófono o por el chat. Ahora, como para empezar, vamos a un poco a poder recuperar algunas cuestiones que quedaron del encuentro pasado y también como para aquellas compañeras que se están sumando por primera vez, también ponerlas en sintonía de lo que veníamos charlando en el encuentro anterior. No sé si ahí ven la pantalla o no. ¿Se ve, Ago? ¿Compartida? Sí, ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. Para empezar, vamos con una pregunta, como bien decían hoy un poco, el primer encuentro trabajamos algunas categorías teóricas en relación a la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad sexual, y hoy la idea es poder recuperar algunos de esos contenidos para poder pensar, como bien dice la placa, el rol de la mujer, también podemos decir el rol de las personas del colectivo LGBTI en las organizaciones. Así que, para empezar, tiramos una pregunta disparadora, que la compartimos con el grupo, en relación a si podemos pensar a las mujeres y personas del colectivo LGBTI en la industria, y en el caso que la respuesta sea afirmativa, bueno, ¿en qué lugares las pensamos? ¿Cuál, si decimos una mujer en la industria, o un varón trans en la industria, o una mujer trans en la industria, bueno, ¿en qué espacios las pensamos? Bueno, para romper un poco el hielo, yo pienso que Dale. cualquier persona que tiene el mismo derecho y en la industria puede ocupar, de acuerdo a sus capacidades, para el puesto que esté decidido, cualquier persona de cualquier colectivo. Por lo menos nuestro pensamiento es no hacemos ningún tipo de discriminación al respecto, siempre que cumpla con los objetivos. Eso es lo que intentamos y creemos que no debería pasar que haya ese tipo de discriminación. Por lo pronto no lo vemos, por lo menos en nuestra empresa no pasa, y al contrario, tenemos algunas diversidades y nunca tuvimos inconveniente con ello. En el chat, Natalia dice que sí, en el lugar donde sus habilidades puedan requerir un puesto que esté vacante. Un poco acorde a lo que decís vos, Alejandra, también. ¿Alguien más? Sí, yo pienso lo mismo. Una mujer puede estar en cualquier puesto siempre y cuando tenga capacidad para desarrollarlo. Bien. Sí, yo creo que es un poco la... Perdón, me sumo a lo que manifestó Alejandra y Nélida, o sea, creo que es el pensamiento común, mientras tenga las capacidades para desarrollar una tarea, bienvenido sea, no importa el género. Bien. Sin embargo, ese pensamiento común o esta primera idea que se nos aparece, en donde parece casi que estamos hablando de lo obvio, esto de poder pensar a las mujeres o a personas del colectivo en espacios que tengan que ver con la industria, que tengan que ver con la empresa, aparece como que estamos hablando de lo obvio. Sin embargo, los datos y las imágenes nos muestran otra realidad. Digo, y acá no sé si ven la imagen, yo pregunto cada rato si lo ven porque
dejé de verlas a ustedes. Hago, sí se ve, si querés ponerle un poquito, poner en pantalla completa, así se puede visualizar por lo menos esta imagen. Ahí va, bien. Entonces estoy buscando dónde tengo la opción de presentar. Creo que abajo de todo es. Sí, no me la muestra, pero ¿ahí? ¿Mejor? Sí, un poco mejor. ¿Alcanzan a ver? Sí. Sí, ¿Ahí? sí. Bien. Sí, Sí, ahí sí, se ven un poquito más grandes. Voy a hacer un poquito más de zoom. Nosotras googleamos personal de la industria y esto fue lo que nos apareció. Estoy tratando de... Quizás ahora la pregunta sea, ¿qué ven en las imágenes? ¿Qué nos muestran las imágenes? Y si esas imágenes corresponden a esta idea de que las mujeres y personas del colectivo LGBTI pueden estar en los puestos que tengan que ver con áreas de trabajo de la industria. Para mí me parece que las imágenes no muestran lo que es la realidad, porque yo que estoy hace en la industria, es algo totalmente distinto. Perdón, que la imagen muestra lo que es la realidad, ¿me dijiste? No, te estoy diciendo, tengo bastante años en la industria, exactamente 39, y no es tan así la realidad. Me parece que esta imagen no es la realidad. Eso es lo que te digo. Bien, no es. Bien. Sí, por ahí en el chat dice que el 99% son hombres los que se ven en las imágenes, que sí, que es lo correcto, pero por ahí afinemos un poquito más la mirada en esto de ver cuáles son estas imágenes, porque en estas imágenes aparecen algunas mujeres, ¿las pueden ver? Sí, hay una mujer ahí con casco azul y un guardapolvo azul, como una farmacéutica. Y si bien son menos, también hay unas mujeres, parece una textil, unas de negro, vestidas de negro. Bien. Evidentemente hay roles o puestos donde se ven con maquinaria pesada, que sí se ven hombres. Bien. Y hay otros puestos en donde, no alcanzo a ver, se pueden ver mujeres y creo que se ven cada vez más mujeres. Bien. Sí, si bien, como ustedes vienen mencionando, hoy la realidad fue cambiando de a poco, pero también la realidad nos muestra que hay diferentes industrias, diferentes puestos o diferentes espacios en donde, por ejemplo, como vos decías, Alejandra, en la textil seguramente va a haber mujeres, en las industrias de alimentos también hay mujeres. Fíjense que creo que la imagen que está una mujer de negro, creo que tiene que ver con algo de alimentos. Yo no alcanzo a ver bien desde acá, pero Hago me sabrás decir. Manufactura, sí. Sí, bien. Y manufactura. Bien. Entonces, pensar qué lugares le da la industria a las mujeres y al colectivo LGTBI. Como poder pensar eso también, porque si bien hay un montón de espacios en los que hoy, como ustedes venían mencionando, las mujeres empiezan a tener otro rol, empieza a haber muchas más mujeres, hay en otras empresas, en otras industrias que esto no sucede. Y como históricamente hay ciertos lugares en donde mujeres tiene que haber sí o sí, que tienen que ver con el cuidado, la alimentación, la vestimenta, como los lugares, como por así decirlo, donde no está la mano de obra pesada, como bien dijo Alejandra recién. Entonces, poder pensar qué pasa en esos otros lugares donde no hay acceso o hoy en la realidad nos muestra lo contrario. Sí, y que estos lugares
más masculinos o más femeninos tienen que ver con lo que hablábamos en el primer encuentro, con la forma de socialización genérica, es decir, la forma en que varones y mujeres aprendimos a ser de acuerdo a los mandatos de esta sociedad. Digo, la ubicación social e histórica de las mujeres en los espacios de cuidados, en los espacios privados o domésticos, tiene que ver con esta idea falsa de que tenemos un instinto con el cual nacemos más amables, más sensibles, más cuidadosas, y por el contrario, el hombre es más fuerte, tiene mayor capacidad de toma de decisiones, o un potencial de liderazgo, y eso que creemos que es natural tiene que ver con una construcción social, que es un poco lo que hablábamos en el primer encuentro. Y que a su vez estas categorías de varones y de mujeres aparecen de manera excluyente, es decir, no se puede pensar o es difícil pensar o va a tener un costo extra pensar a una mujer en un ámbito que está masculinizado o a un varón, como por ejemplo el ámbito que implique fuerza, el uso de la fuerza física, o pensar a un varón en ámbitos que están más feminizados, como pueden ser las tareas de cuidado. Digo, no que no sea imposible, sino que exige un costo extra, exige romper con determinadas barreras, porque va en contra de los mandatos establecidos en esta sociedad. Ahora, si vamos un poquito más, sí, perdón. Perdón, Ago, pero tomando lo que dice el chat, para no irnos de tema, acá la compañera Inés dice que también hay que pensarlo al revés, que tiene una amiga que tiene un empleado doméstico hombre, y también aporta que mientras ella iniciaba su industria, su marido criaba a sus hijos. Y Natalia, yo trabajo en una metalúrgica y tenemos 2 mujeres que se capacitaron y hoy cuentan con un oficio que puede utilizar fuera del trabajo y en planta. Me parece que son súper importantes estos aportes porque también muestran otra realidad, pero también hay que poder pensarlo, digamos, ¿cuántos empleados domésticos hombres hay? Pensémoslos también para ponerlo en términos de números, digo. ¿Cuántas de ustedes conocen a un empleado doméstico hombre? ¿Sí? Poder pensar también que, y un poco ya metiéndonos en lo que venían charlando el encuentro pasado, en las imágenes, ¿cuántas personas vemos del colectivo LGTB en estas imágenes? ¿Cuántas vemos? En sus lugares de trabajo, ¿hay alguna persona del colectivo de las disidencias? En apariencia no se ve ninguna, no quiere decir que no los haya o que no sean. Seguramente son la minoría y hoy seguramente está revirtiéndose esa tendencia. Pero aparentemente no, la foto clásica es la del hombre trabajando con una maquinaria pesada, por así decirlo, en lo que es la industria. Si vamos un poquito más allá y pensamos en el rol de las mujeres en los espacios de liderazgo que tengan que ver con la toma de decisión o el rol de las personas travesti trans en esos espacios, también vemos un sesgo. La primera foto, bueno, ambas fotos son imágenes de asesores y de gabinetes, en donde yo lo único que veo son señores de traje y corbata. Y con esto no quiero decir que no existan mujeres en lugares de toma de decisión o en puestos jerárquicos, sino que la tendencia, digo, seguimos siendo la minoría, digo, y la forma de llegar tiene costos extras por ser mujeres, a diferencia de los varones. Digo, y un poco el objetivo de este encuentro es ver, bueno, ¿por qué cuesta más? Digo, ¿qué es lo que pasa que es más difícil ocupar un lugar en esa mesa de trabajo, ¿sí? ¿Por qué les parece que cuesta más?
tiro la pregunta al grupo y después vemos los motivos, algunos de los motivos. Yo voy leyendo el chat, hago. Bueno, porque no veo nada. No hay problema. Inés aporta que ella en su nueva campaña de fotos hay una mujer trans y nadie se dio cuenta, así que puede estar disimulando su imagen. Con respecto a las fotos del gabinete, menciona que esto es horrible, que hacen falta más mujeres en las altas esferas políticas, que vivimos en una Argentina ultramachista, por más que la propaganda política diga otra cosa. Bueno, Alejandra acuerda con Inés. Sí, las fotos que uno ve y ve en la tele de las reuniones de gabinete o las reuniones con los popes de la CGT y todo eso, son todos hombres y muchos peinan canas, así que desde ahí arriba hay que pensar más que en las industrias, que ya me parece que ya la tenemos un poco más claro nosotros, pero allá arriba no podemos llegar, es muy difícil y se ve que en las esferas políticas o de poder es más difícil aún. La foto que se ve es así, son de ahora y claramente seguimos siendo una gran minoría. Digo porque cuando iniciamos recién la pregunta de si podíamos pensar mujeres en espacios de toma de decisión o mujeres en la industria o personas del colectivo también en espacios de liderazgo o en la industria, rápidamente la respuesta se ordena como que sí. Digamos, si hay un puesto disponible y la persona que busca trabajo o que aplica cumple con las condiciones como para acceder a ese puesto de trabajo, ¿por qué nos debería, el género, la orientación sexual o la expresión de género no deberían ser obstáculos para esa posición? Sin embargo, y parece, vuelvo con esta idea, parece hasta una pregunta con respuesta de sentido común. Sin embargo, cuando empezamos a ver las imágenes, y acá es interesante hacer el ejercicio de agarrar el buscador de Google y poner personal en la industria, personas en la política, porque las imágenes que arrojan, las principales, no tienen que ver justamente con la igualdad de acceso a espacios de poder o la igualdad de acceso a lugares de trabajo que son lugares de trabajo, pero que aparecen teñidos de representaciones sociales que tienen que ver con el mundo de lo masculino o el mundo de lo femenino. Más allá de que lo podamos pensar, todavía queda y que se está trabajando para democratizar estos espacios, la realidad dista bastante, ¿sí? Y a la hora de, no sé si hay algún aporte en el chat, si no sigo, y a la hora de poder pensar, ¿por qué? ¿Qué pasa con esta realidad? ¿Qué pasa que nos cuesta llegar a determinados lugares? Podemos encontrar varias respuestas. Voy a achicar esto un poco más. Varios ejes, ¿sí? La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué relación existe entre el liderazgo y los roles de género? ¿Por qué cuesta ocupar un lugar en esa mesa de trabajo o en esa mesa de discusión? Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que trabajamos en el primer encuentro. Esto de que hay determinadas características, y cuando hablamos de características hablamos de formas de ser, formas de pensar, formas de actuar y de sentir, que están vinculadas y asociadas al sexo. Y esta asociación entendemos que es algo natural. Cuando decimos natural, decimos que es algo que no varía en la historia, que siempre fue así, que es la manera en la que nacemos. Sin embargo, estas características que entendemos como naturales son construcciones sociales. Y tienen que ver con la forma en la que vamos aprendiendo a ser varones y mujeres. Aparece esta idea de que la figura del liderazgo ideal se asocia a personas, como dice ahí en la placa, a personas decisivas, a resolutivas, a competitivas, analíticas, convincentes, previsoras, fuertes, ambiciosas, independientes, un montón de características que están asociadas típicamente a los varones y que están vinculadas a la forma en que los varones aprenden a ser varones, ¿sí?
Pensemos en las frases que nos dicen o que les decimos a los niños, niños varones, esto de no llores, tenés que ser fuerte, vos tenés que ayudar a las mujeres. Por el contrario, si pensamos en las características que se nos asignan a las mujeres, no son características con las que se asocia la idea de una buena dirigente, porque se nos asocia con características que tienen que ver con el afecto, con ser más suaves, más delicadas, más sumisas. Y todas aquellas mujeres que acceden a espacios de poder, ¿qué es lo primero que se dice? Que es una machona, que está masculinizada. Digo, hay una toma de masculinización o un ejercicio de poder masculino como para poder hacerse lugar en un mundo de varones. Sí, aporto a eso que si no, lo otro que se dice es justamente que no va a poder llevar adelante ese puesto, o que tiene que haber un hombre que pueda estar tomando decisiones con ella para que las decisiones sean correctas, como que tiene que haber alguien que esté controlando esas tomas de decisiones y ese liderazgo para que eso sea bueno en esos términos, digo. Como también siempre se necesita esa otra figura o ese buen liderazgo que viene por parte de lo masculino para que esa mujer pueda acceder a ese puesto, porque también las caracteriza como frágiles, que frente a toma de decisiones que tienen que ser fuertes, aparece esta fragilidad y la necesidad de ese otro varón que pueda acompañar esa toma de decisiones. Si pensamos en otro obstáculo o en otro eje que dificulta el acceso de las mujeres en puestos jerárquicos en una industria, tiene que ver con la dificultad o el menor acceso de ellas a las redes sociales de la empresa. Y estas redes sociales de la empresa, así dicho muy informalmente, tiene que ver con los espacios de poder informales en donde se toman las decisiones. Digo, muchas veces cuando llegamos a un espacio de trabajo, nos damos cuenta que hay redes implícitas en donde se llega al lugar de trabajo con las discusiones premasticadas, con las decisiones ya charladas en otros lugares, digo, y pensemos en estas conversaciones de pasillo, en las peñas, en las reuniones fuera, en horarios laborales, en horarios que no son laborales, a los que la mujer no puede acceder por estar dedicada a otro tipo de tareas que seguramente tienen que ver con el cuidado a otros y otras, que pueden ser hijos e hijas o pueden ser personas mayores, sobrinos, sobrinas, digo, siempre estamos como en ese lugar del cuidado de la reproducción de la fuerza de trabajo. Digo, hay un montón de barreras que dificultan el acceso de las mujeres a llegar a esos lugares en donde se cocina el estofado, diría mi hermano. Digo, acá en esta reunión se cocinó el estofado. Y en el lugar en donde se cocina el estofado no es necesariamente la reunión de trabajo, sino en las conversaciones previas. Ahora, si vamos a los datos, digo, en los datos numéricos, digo, en los porcentajes, en las estadísticas, también estamos perdiendo. Digo, no es solamente una idea de, digo, para poder pensar qué está pasando, digo, y hacer una lectura correcta de la realidad, necesitamos tener datos que nos muestren, bueno, más allá de lo que yo creo, qué me dice el contexto, ¿no? Y acá también perdemos, ¿no? Esto es un recorte de un estudio que se presentó el 8 de marzo de este año, que lo realizó el Centro de Estudios para la Producción, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, en donde dice que las mujeres en la industria solo representan el 20% del empleo fabril formal. Y ese número es aún menor si pensamos en toda la industria fabril, digo, en qué puestos estamos, ¿no? Solo el 4,2% está liderado por mujeres, digo, están en puestos jerárquicos. Esto lo voy a agrandar quizás un poquito más. Epa. Un poquito más así se ve algo. Ahí ven. Sí.
No encuentro la forma para presentar pantalla completa. Este gráfico es del INDEC, de la encuesta permanente de hogares que hace INDEC, tomado en el tercer trimestre del año 2019, o sea, previo a la pandemia, en relación a la población ocupada de 14 años y más, ¿sí? Y tiene que ver con la composición de la ocupación según las grandes ramas de la actividad. Y acá aparece esta idea de el celeste está vinculado a varones y el lila vinculado a la población de mujeres. Y fíjense cómo en diferentes ramas de la actividad van cambiando esos porcentajes, viendo que hay espacios que están más feminizados, y estos espacios feminizados tienen que ver con el del personal doméstico, en donde un 96% de las tareas domésticas, y estamos hablando de tareas domésticas registradas, está vinculado a mujeres que llevan adelante ese tipo de actividades, y solo un 3,5% esas actividades son pensadas o son realizadas por varones. Otras áreas que están feminizadas tienen que ver con la asistencia social, con la enseñanza y con los servicios sociales. Digo, vean cómo rápidamente todos los ámbitos laborales feminizados tienen que ver con las tareas de cuidado que decíamos hoy hace un rato, ¿no? Tienen que ver con esto de poder de ligar y naturalizar esta idea de que las mujeres nacemos con una disposición o habilidades emocionales para cuidar a otros y a otras, y que esa es algo en lo que nos va bien, ¿no? Rápidamente la forma en la que crecemos es la forma en la que se ordenan los ámbitos laborales. A diferencia de espacios como el de la construcción, la energía y la industria, que son espacios completamente masculinizados, ¿sí? Vean cómo se invierte los colores, ¿no? La construcción, hay un 95,4% de tareas que son llevadas adelante por varones contra un 4,6% de tareas que son realizadas por mujeres. Digo, un poco menor es el porcentaje en energía, un 73 contra un 26. Digo, pero ¿cómo se revierte? Digo, ¿cómo rápidamente esta idea con la que empezamos hoy de decir nos podemos imaginar mujeres en la industria, la realidad nos muestra que todavía no es igualitario el acceso de las mujeres en las diferentes ramas de la industria. Mucho menos, y cuando digo mucho menos es ni siquiera hay datos oficiales, son el acceso a la industria de personas del colectivo de lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales, intersexuales, ¿sí? Para que se den una idea, el INDEC y la encuesta permanente de hogares, que se actualiza cada 3 meses, sigue generando información de manera binaria, es decir, solo pregunta si son varones o mujeres y no hay una discriminación, no se ordenan estos datos desde una perspectiva de género, sino que este tratamiento de datos lo hace una organización social. Todavía no hay datos. Sí, perdón. Sí, todavía no hay datos. Por eso, me parece que el gran trabajo acá, nosotros como industria lo estuvimos viendo y vemos incluso todas las ventajas, incluso económicas, significan tomar mujeres y el compromiso que tenemos con la paridad y con la igualdad de oportunidades, porque bueno, tenemos un fuerte sentido de pertenencia en nuestras industrias. En nuestra industria, en mi empresa, por ejemplo, como la de Inés Ritmo, somos 100% mujeres en el directorio, así que sabemos bien cómo es este tema y lo que hemos transitado durante todo el camino y el recorrido. Lo que sí vemos que desde el gobierno tienen que fomentar estas políticas, tanto en las reuniones como veíamos hace un rato, como en lo que son las carreras STEM, que tienen que fomentarse en las mujeres desde chicas, porque lo que es las carreras de ingeniería, matemática y ciencias duras, no se estudian las mujeres porque también es el prejuicio de que son carreras masculinas y nada que ver. Yo soy ingeniera química y mi madre es ingeniera química desde hace 60 años, o sea, son prejuicios que los toman algunos sectores y hoy por hoy deben ser rápidamente modificados. Hoy en la Facultad de Ingeniería Química más del 50% de las ingresantes son mujeres
Y el problema está luego en cuando quieren acceder a un puesto de trabajo. Ante igualdad de oportunidades, por lo general, todavía se sigue eligiendo un hombre. Entonces, eso es donde se tiene que revertir. Y bueno, creo que es un gran compromiso que tienen, ya que tenemos un ministerio, tanto provincial como nacional, de todos estos temas, en donde se deben trabajar en políticas fuertes, de largo plazo sobre todo, de largo plazo, para que esto sea algo natural y no algo ni forzado, ni que sea, oh, mirá, tenemos una mujer soldadora y que sea como tapa del diario. Tiene que ser algo natural, no sé, para muchas de nosotras en las industrias es algo natural, para muchos no. Pero es verdad, por ahí lo que vos decías también es que muchas veces las decisiones se cocinan en actividades extra laborales y en ámbitos en donde las mujeres que tenemos incluso poder de decisión a veces tampoco podemos acceder. Entonces, bueno, creo que en definitiva es todo un gran cambio cultural y educativo el que hay que llevar adelante para lograr estas igualdades. Si no, van a seguir siendo como cuestiones aisladas o puntuales, en algunas empresas o en algunos lugares más evolucionados de pensamiento. Pero bueno, creo que sí hay mucho laburo para hacer, pero sí hay que destacar que se ha hecho mucho trabajo y que en muchas empresas esto se toma como algo natural, normal, y no es nada como, no nos suena raro. Pero bueno, sigo, no las interrumpo. No, bienvenidas las interrupciones. No, gracias por el aporte y coincido plenamente, digo, esto es algo que en el primer encuentro hablábamos que la socialización de género no es algo que se dé en la infancia o en un momento de la vida determinado y después termina y listo, ya está, sino que se da y se reproduce en todos los espacios en los que transita una persona y a lo largo de toda la vida. Entonces sí, es un trabajo que tiene que darse no de manera individual y por voluntad individual, sino de manera individual y colectiva, y acá la responsabilidad del Estado, de la parte pública, de la parte privada, de las organizaciones sociales, para que esta experiencia de un directorio lleno de mujeres, no sea la sorpresa, como bien vos decís, y coincido con esto de que al ser a lo largo de toda la vida, hay que pensar en transversalizar la perspectiva de género y diversidad en la formación, en los espacios educativos, por democratizar el acceso a enseñanzas de STEM, poder pensarse, y acá la importancia de poder generar referencia, ¿qué posibilidad le damos a una niña que se piense ingeniera química, que se piense astronauta, que se piense ingeniera industrial, ingeniera civil, si la educación no muestra referentes de mujeres en esas áreas? ¿Qué posibilidad le damos a una travesti de que se piense médica, por poner un ejemplo, si los datos nos muestran que aún la mayoría de la población travesti trans no termina el nivel primario y secundario? No hay referentas en esas áreas. Entonces, sí hay una responsabilidad fuerte en el ámbito educativo, como también hay una responsabilidad fuerte en ustedes como representantes de la industria de dar a conocer de que las mujeres estamos, desde hace rato que estamos, y cada vez estamos más, para poder generar referencia, ¿no? Sí, seguro que es así. Bien, otro eje tiene que ver con la dificultad para conciliar las tareas laborales con las domésticas. Y acá es interesante pensar en la idea, hay una categoría teórica que habla de sobrecarga de rol o conflicto de rol, que son dos cosas distintas pero que van de la mano, ¿no? Si bien y en los últimos años van cambiando la forma en la que las mujeres acceden al mercado de trabajo, y vamos ocupando cada vez más espacios, por suerte,
se va democratizando los espacios públicos, todavía no llegamos a ser parte del gabinete, pero se van democratizando los espacios públicos. Lo que no sucede es que de igual manera se democraticen o se compartan los espacios privados o domésticos, ¿no? Y aparece una sobrecarga de rol, digo, o una doble jornada laboral o hasta una triple jornada laboral, en donde la mujer trabaja fuera del hogar, pero también sigue trabajando dentro del hogar, ¿sí? Esto que decíamos hoy, la toma de decisiones se da en espacios en donde la mujer no puede acceder porque seguramente esté a cargo de tareas de cuidado o del hogar, ¿sí? Y otro de las cosas que pasa es el conflicto de rol, que es algo que nos pasa a las mujeres, donde pareciera que hay un momento de la vida en donde se vuelven incompatibles los proyectos personales, y cuando digo personales hago referencia a formar una familia, sostener una familia, con el proyecto profesional que tiene que ver con el desarrollo de la vida profesional, ¿sí? Y este conflicto de rol, y que pareciera que hay que tomar una decisión, ¿no? Digo, pongo el ejemplo, yo una parte de mi vida la transcurrí en el ámbito de CONICET, digo, y CONICET, en el ámbito científico, está muy marcado por la edad, digo, y está muy marcado por la cantidad de trabajos científicos que tenés que presentar para poder acceder a carreras de investigador adjunto, principal y demás, y esa mayor demanda profesional coincide con una edad en que la mujer decide qué hacer con su proyecto de vida personal, ¿no? Si con la familia, hijos, coincide con la etapa reproductiva de la mujer. Digo, y pareciera que tenés que elegir o A o B, digo, y que no se vuelven compatibles las dos vidas, ¿sí? Este conflicto de rol no les pasa a los varones, o generalmente no les pasa a los varones, y tampoco se les pide a los varones que decidan paternar o acceder a un puesto jerárquico, ¿sí? Y el cuarto eje tiene que ver con la violencia laboral por motivos de género. Digo. Y acá vamos a hacer hincapié en la Ley Nacional 26485, que fue sancionada en el año 2009, que seguramente todas conocen, que la Ley Provincial del año 2013 adhiere a esta Ley Nacional y adhiere incorporando la Ley de Identidad de Género, cuya sanción fue posterior al año 2009, ¿sí? No sé si hasta acá hay algún aporte en el chat, alguien que quiera decir en el chat algo. no, pero por ahí si alguien ¿Esta es la ley Micaela? No, esta es la ley contra la violencia de género, contra la erradicación y protección hacia las mujeres. Claro, es la Ley de Protección Integral para la Prevención, Promoción y Erradicación de la Violencia por motivos de género en el ámbito de las relaciones interpersonales. O sea, es como larguísimo el nombre de la ley. Esta se sancionó en el año 2009. La Ley Micaela es del año 2019. ¿Alguien quiere aportar algo en relación a lo que veníamos charlando o ya podemos como entrar en este tema? Por ahí compartir experiencias o mencionar algo acorde a lo que veníamos charlando. Bueno, a ver, aporto para romper también un poquito el hielo. Yo creo que sí, en eso que decías, el eje anterior, el tercer eje, sí la mujer se debate entre su carrera profesional o ser madre. Antes era ser madre y bueno, a veces lo posponías o tenías ese dilema que realmente al hombre creo que no le pasa, o a la mayoría. Y bueno, la mujer hoy por hoy ha, digamos, extendido su maternidad a más allá de los 30 y más allá de los 40 también, justamente para desarrollarse profesionalmente. Esto se vino viendo hace bastante.
Y sí, el rol ahí hay una sobrecarga de rol en la mujer, que es un poco porque también es una cuestión cultural que traemos de querer hacer todo, de que podemos hacer todo, que tenemos que hacer todo o debemos hacer todo, y a veces hasta ni siquiera aceptamos otra ayuda, pero eso también hoy va cambiando y creo que está bueno que hoy se ve muchísimo, los hombres van al supermercado, llevan a los chicos, van a las reuniones del colegio, cada vez más están en los WhatsApp de los grupos de los que antes eran grupos de las mamás. Eso está cambiando, creo que hay un mayor compromiso también del hombre en ese aspecto, y por lo tanto también debería llegarse al momento en que el hombre también tenga la licencia por paternidad al igual que la mujer. ¿No es cierto? Entonces ahí estaríamos también un poco nosotros también más desahogadas y con más tiempo para nosotras mismas o para lo que nosotros querramos. Yo creo, me sumo a más jóvenes lo ven distinto también, ya lo ven como algo más natural y como algo más, no tan con esa carga cultural o hegemónica que todos traemos de chicos. Yo creo que lo tenemos que seguir practicando durante un montón de años desde la educación, como lo decían hace un momento, y también tomo esto que dice Alejandra, ¿cuál es o cuánto es el espacio que la mujer le permite al hombre para participar? De incluirlo en compartir esas tareas. También creo que es una cuestión de nuestra generación, me parece que las generaciones más jóvenes, mi hija tiene 31 años, mi hijo 26, es como que ya lo ven de otra manera y ya participan de otra manera, y lo veo en el rol particular en mi casa, que mi hijo está a la par, o sea, trabaja y se encarga de cuestiones domésticas, ir al supermercado, poner a lavar, colgar, o sea, participa activamente sin que yo se lo tenga que pedir. Entonces, bueno, pero sí, es una cuestión de educación y nos va a llevar algunos años. Yo sumo acá en el chat, también Inés comparte que es así, la carga es doble, pero creo que porque nosotros lo planteamos así, tal cual como dice Ale, queremos ser superpoderosas, las de nuestra generación al menos. Mariela también suma que si bien va cambiando, creo que por más que se trate de un tema cultural, pasa por decisiones personales. Y bueno, Inés aporta que creemos que por mostrarnos superpoderosas somos más valoradas. Los jóvenes hoy tienen ya otra cabeza, mis hijos al menos, aunque sea me cocinan. Coincido con Mariela, dice. Bien, por esos hijos que cocinan. Gracias a Dios que cocinan. Sí, yo creo que tomo esto de superpoderosas, también es algo que es una carga cultural y es algo que entra dentro de estos estereotipos. Nosotras somos quienes tenemos que encargarnos del cuidado, encargarnos de esto, y tenemos que poder con todo eso. Porque ¿qué pasa cuando decimos que no podemos? ¿Qué pasa cuando no queremos? Cuando una mujer decide no hacerlo, cuando una mujer decide no maternar, por ejemplo, cuando una mujer decide esto que ustedes decían, bueno, yo hoy necesito apostar a mi futuro profesional y necesito que mi compañero se haga cargo de esto. Bueno, ¿qué pasa cuando se toman esas decisiones también? No son decisiones fáciles, como vienen diciendo, y son personales, pero ¿qué pasa cuando esas decisiones se ponen sobre la mesa, por así decirlo? ¿Cuál es la respuesta del otro lado? Porque siempre hay una mirada de ese otro que tiene que ver y está atravesada por estos estereotipos. Acá veo que también Carla dice que las leyes laborales deberían acompañar a la mujer para que el empresario no sienta que es una desventaja contratarnos. Inés suma que las leyes laborales es un tema que tiene que estar en la agenda del gobierno, pero de verdad. Sí, ahí vamos a entrar en ese tema también. Sí. Bien, hablando de leyes que nos acompañan, bueno, retomamos la Ley Nacional 26485. Hoy preguntaban si esta es la Ley Micaela. No,
la ley Micaela es sancionada, es 27644, me parece que es el número, no lo recuerdo ahora, y fue sancionada en el 2019, reglamentada e implementada a partir del 2020, y lo que apunta la ley Micaela es en la capacitación a todos los agentes del Estado en los 3 poderes, legislativo, judicial y, me está faltando uno, que ahora no lo tengo, y ejecutivo, bien, no, quedaba ahí, quedé tildada por un segundo. Yo estaba hablando y no tenía el micrófono abierto, ejecutivo. Y es la 27499 hago. 499. Es la, ahí la puse en el chat. La formación en perspectiva de género y en violencia por motivos de género a todos los agentes del Estado en los 3 poderes, ¿sí? Todas las provincias de Argentina adhirieron a esa Ley Nacional de Formación en Género. Y actualmente, bueno, la provincia de Santa Fe, desde el año pasado que se está implementando en todos los poderes, ¿sí? Ahora, hace unos días salió, cada vez van sumando mayor adherencia a la ley Micaela y salió hace unos días que van a realizar estas instancias de formación en el ámbito deportivo. Cada vez como que van diferentes sectores, buscan adherir e implementar esta ley en sus diferentes áreas de trabajo. Una de las cosas uno de los temas que se trabaja en el marco de la ley Micaela es esta ley nacional, la 26485, que tiene que ver con esto de la protección integral, la prevención y la promoción y la erradicación de la violencia contra las mujeres por motivos de género, ¿sí? Y esta ley, sancionada en el 2009, fue como un salto, pero un salto enorme, un cambio de paradigma, que por supuesto no es que los paradigmas, los viejos y los nuevos coexisten, no es que una ley va a eliminar concepciones que son históricas, pero sí en términos de leyes y de marcos normativos implicó un cambio en la forma de abordaje de la violencia de género. En principio se entendía que la violencia de género estaba enmarcada en la violencia familiar, era algo que sucedía como entre las 4 paredes, cosa de familia, algo habrá hecho, y todo tenía que ver en el ámbito de lo privado, y se abordaba desde lo privado, y podemos pensar en estas frases que circulaba de, bueno, será problema de ellos, fue un crimen pasional, se hablaba en esos términos, mientras que ahora, a partir de la sanción de esta ley, se saca a la violencia de género del ámbito privado y se piensa transversal a todos los espacios, tanto públicos como privados, y está basado en una relación desigual de poder. Y acá es interesante porque no solamente habla de una violencia física, sino que va a hablar de diferentes tipos y modalidades de violencia e incluye las que son comprendidas y perpetradas por el Estado y sus agentes. O sea que ve la violencia por motivos de género desde una mirada estructural. Bien, bueno, esto creo que ya lo fui diciendo, esto de la violencia se pensaba como un fenómeno individual y en el ámbito privado, y esta ley caracteriza la violencia como un problema de toda la sociedad y de carácter público, se incorpora los conceptos de género y poder, es decir, esta violencia por motivos de género se sostiene en una relación de género que es desigual, que es jerárquica, que es un poco lo que estuvimos hablando en el primer encuentro. Hablamos de violencia contra las mujeres en plural, que adquiere múltiples expresiones y destaca las violencias hacia las mujeres más allá del nivel social, económico y de instrucción de las mujeres víctimas. Es decir, no importa la clase social, en todo caso hay que hacer un cruce entre género y clase social como para poder pensar la complejidad ante una situación de violencia por motivos de género. Los artículos 5º y 6º de esta ley van a definir los tipos y modalidades de la ley.
decíamos que no solamente hablamos de violencia física, sino va desarmando esa violencia física en un montón de otros tipos, ¿sí? Que van a existir de manera relacional, ¿sí? No podemos pensar una violencia física sin una violencia psicológica. Van a interactuar, eso es cuando hablamos de tipos. Las modalidades también están en diálogos con los tipos de violencia, y tienen que ver con el ámbito en el que ocurren estas violencias, ¿sí? Con el lugar de ocurrencia. En este encuentro nos interesa pensar la violencia por motivos de género en una modalidad laboral. Digo, ¿cuál es la particularidad de la violencia por motivos de género en ámbitos laborales? No sé si hasta acá alguna... Bien. ¿Seguimos nomás? ¿Sí? Bien. Sigamos. Bien. Bueno, tomo un poco la palabra, Hago. Por ahí, recién mi compañera mencionaba que hoy vamos a hacer principal hincapié en la violencia laboral. Hoy cuando estábamos charlando del rol de las mujeres dentro de las industrias, también hay que pensar esta violencia laboral que se da frente a esto. La violencia laboral entendida como aquella violencia que discrimina a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados. ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de ser mujer se obstaculice, se impida el acceso a determinados puestos de trabajo, a determinado salario, que muchas veces y por mucho tiempo los sueldos no eran igual pagos para las mujeres que para los varones, el ascenso de llegar a determinados puestos por el simple hecho de ser mujer. Hoy hablábamos de, bueno, cuándo o a dónde y cómo se llegan a los liderazgos estas mujeres, o llegan a ser mujeres líderes, y tiene que ver con esto también la violencia laboral, con la obstaculización que se da al llegar a esos puestos de trabajo. La estabilidad o permanencia, muchas veces pasa que cuando se va a contratar a una mujer, se le pregunta si tiene pensado ser madre. Yo me acuerdo que para acceder a un trabajo una vez me preguntaron eso, si tenía pensado, si estaba en pareja y si tenía pensado ser madre en el próximo tiempo, en un corto tiempo, porque ya les había pasado que habían contratado a mujeres que a los meses empezaron a gestar, y eso obstaculizaba mucho las tareas. Y me acuerdo que a mí me desencajó la pregunta porque ni siquiera me lo había preguntado yo, entonces fue como algo que me chocó, y en ese momento la respuesta fue automática, no, pero nunca me había puesto a pensar en que eso podía llegar a impedir mi puesto de trabajo. Bueno, edad, apariencia física, esto de la realización de los test de embarazo, también las situaciones que se dan dentro del ámbito laboral, como ser, bueno, para la toma de decisiones tiene que pasar antes por algún varón, lo mencionábamos hoy. Bueno, cómo esto también va impidiendo que la mujer pueda acceder a determinados puestos de trabajo, o dentro de ese puesto de trabajo, cómo impide que se pueda avanzar y se pueda crecer profesionalmente. Si quieres pasar algo. ¿Hasta acá se entiende? Yo no veo nada, así que... Bien. Sí, hago. No, un aporte más que iba a hacer es que es necesario diferenciar el conflicto de la violencia o de la violencia laboral de la violencia laboral contra las mujeres. Digo, estamos hablando de tres cosas diferentes, porque si no, digo, lo que sucede mucho es que
o todo es violencia, o nada es violencia, o todo es violencia de género, o nada es violencia de género. Para empezar, el conflicto forma parte, siempre va a haber conflicto porque somos seres humanos, el conflicto forma parte de la manera en la que nos vinculamos con otras personas, y es necesario, somos seres que tenemos conflictos y sirve para avanzar, ¿no? La violencia, cuando hablamos de violencia, hablamos de la resolución fallida de un conflicto, es decir, algo que no llegó a buen puerto, donde empiezan a jugar otros intereses, como por ejemplo relaciones de poder, como por ejemplo desacuerdos ideológicos, en fin. No toda violencia, no toda resolución fallida, no todo ejercicio de poder hacia un otro va a tener que ver con una violencia por motivos de género. Si hacemos un recorte, hablamos de violencia por motivos de género cuando el hecho en sí mismo ocurre en el ámbito laboral y porque una de las partes es mujer, es decir, por su condición de ser mujer, ¿sí? Ahí me parece como necesario ordenar esto, que no todo conflicto es violencia y no toda violencia es violencia contra las mujeres o violencia por motivos de género, ¿sí? Pero cuando sí hay violencia por motivos de género, es necesario pensar que siempre hay como una doble subordinación, una subordinación laboral y una subordinación de género, ¿sí? Y me parece como ordenador poder pensarlo así. Ante ante un conflicto, poder hacerse la pregunta si es violento, y poder hacerse una nueva pregunta si esa violencia tiene que ver con el género o no, tiene que ver con otros aspectos. Los ejemplos que traía... Sí. Inés hace un aporte en el chat que dice que ella sufrió violencia verbal. No sé, Inés, si querés abrir el micrófono y comentarlo vos. No te veo acá. No te encontraba en él. No sé si podés, si no, yo lo leo. Bien. Estoy desde la compu, me dice. Bien, bueno. Ella expone que ella sufrió violencia verbal, pero de parte de sus empleadas. Dice que las empoderó tanto que se creyeron con ese derecho que seguramente a su marido no se la hubieran atrevido. Y que fue muy violento. Se produce un intercambio de roles. Habla de esto. Bien. Sí, por ahí, a ver, la violencia laboral tiene que ver con esto, como mencionaba Ago, que no es lo mismo. Hay que diferenciar estos conflictos de violencia laboral, de violencia, pero también, a ver, nosotros estábamos hablando de la violencia laboral cruzada con la violencia hacia las mujeres. Lo que no quiere decir que las mujeres tampoco estemos por fuera de esto. Esto puede suceder también. Claro, que no seamos violentas. Y me parece que está bueno el ejemplo que traes, porque tiene que ver con esto también, que dentro de nuestros patrones nosotros reproducimos mucho el sistema patriarcal, lo tenemos incorporado, hemos nacido en este sistema patriarcal. Entonces esto está por dentro nuestro y esto a veces sucede, y no quiere decir que no suceda entre mujeres, ¿sí? Me parece que está bueno el ejemplo para aclararlo. Sí, la realidad es que los números y que nos pasa más seguido de varones hacia mujeres, pero sí es necesario mencionar que esto también se da entre mujeres. Sí, incluso podemos pensarlo al revés, ¿no? Esta idea de que las mujeres no somos violentas es reproducir una de las cosas que hablábamos al principio, ¿no? De que somos más sensibles, más emotivas, más comprensivas, y de nuevo caemos en ese ordenamiento binario en donde no podemos enojarnos, no podemos discutir, y eso por un lado, y por el otro, esta idea de
para poder acceder a espacios de poder o en un lugar de toma de decisiones, pareciera que tenemos que masculinizarnos y ejercer el poder de la manera en la que el patriarcado ejerce el poder, ¿no? Que es con discusiones, con enojos, con acciones violentas. Digo, la idea es proponer otra forma de ejercicio de poder, que no sea un poder sobre el otro o sobre la otra, sino un poder hacer entre otros y entre otras, ¿sí? Siguiendo con, bueno, ¿qué sí es violencia por motivos de género en el ámbito laboral? Hay un montón de categorías teóricas que aparecen como paredes de cristal, techo de cristal, brecha salarial, piso pegajoso, que tiene que ver con el acceso, están ahí en la placa, y tiene que ver con el acceso, la permanencia y la promoción a espacios de trabajo jerárquico de las mujeres. Digo, no son, cuando hablamos de pisos pegajosos, estamos hablando de los lugares de partida. O sea, no partimos de lo mismo, del mismo lugar, varones y mujeres, a la hora de acceder al mercado laboral. La brecha salarial, bueno, tiene que ver con la desigualdad que se expresa en la retribución salarial, digo, pero también tiene que ver con, por ejemplo, la dificultad ante un mismo puesto de trabajo y ante una misma remuneración, la dificultad de las mujeres por sobre los varones de acceder, por ejemplo, a hacer horas extras o a realizar viajes para cobrar viáticos, digo, y ahí se va, si bien la remuneración de base es la misma, hay una dificultad por ser incompatible el resto del día con los espacios de cuidado para poder acceder a una formación extra, para poder acceder a un curso, poder acceder a un viaje, poder acceder a horas extras, ¿sí? Y hoy ahí hay una brecha salarial. El techo de cristal y las paredes de cristal tienen que ver con lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Con la dificultad o los obstáculos a la hora de poder acceder a puestos de decisión o a puestos jerárquicos. Y acá vamos con, bueno, ¿qué podemos hacer? Como parte de mujeres de la industria, como parte del mercado laboral, ¿qué es lo que pueden hacer las organizaciones? Y el primer paso siempre es el más difícil y es reconocer las desigualdades estructurales, es decir, hacernos cargo, poder ver que esto, que quizás yo pueda tener una historia diferente, digo, porque mi contexto familiar posibilitó que me pueda pensar en otro espacio, porque las posibilidades de acceder porque a mí no me costó, porque pude estudiar, porque pude, digo, quizás nuestras historias individuales no coinciden con todos estos obstáculos que fuimos trayendo, pero que los números muestran una desigualdad que es estructural. Entonces, quizá el primer paso es poder correrse, primero revisar la historia personal y después poder correrse de la historia individual y personal para decir, che, lo que me pasa a mí no es la general. Lo que pasa en nuestra empresa no es lo que pasa en todas las empresas. Hoy una de ustedes, creo que Ale decía, bueno, nuestra empresa es modelo porque está liderada 100% por mujeres. Bueno, lamentablemente todavía esa realidad termina siendo la excepción a la regla. Y la idea es que no genere más sorpresa, como usando sus palabras, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos para que no genere más sorpresa? Lo necesario es transversalizar la perspectiva de género y diversidad. Transversalizar la perspectiva de género y diversidad no es, o no solamente es pensar estos encuentros de formación, que son súper necesarios, sino también es poder pensar hacia el interior de cada industria, digo, bueno, ¿cómo están conformadas nuestros equipos de trabajo? ¿Quiénes se presentan a la hora de una vacante de un puesto? Bueno, ¿quiénes se presentan? ¿Quiénes llegan a ver que hay un puesto libre y llevan el currículum? ¿Quiénes no están llegando? ¿Por qué no están llegando? Digo, hacerse todo ese tipo de preguntas en todos los ámbitos de una organización. Para poder hacernos de este tipo de preguntas, lo que necesitamos es voluntad política e institucional, poder tener datos diferenciados por géneros que permitan describir a la población, es decir, poder pensar o traducir la realidad a números que
que evidencien esa desigualdad estructural, recursos humanos sensibilizados dispuestos a la formación constante, digo, y acá celebro este encuentro, digo, celebro que la Unión Industrial haya, y que en la Unión Industrial exista un área de género y diversidad, tiene que ver con tener disponible recursos humanos sensibilizados y dispuestos a la formación constante. La participación de organizaciones de mujeres y personas LGBTI que contribuya a la sostenibilidad de la transversalización de las perspectivas. Y acá vuelvo a una pregunta, a una frase que es muy frecuente, en donde te dice, nada de nosotros sin nosotros. Digo, esto de poder llegar a organizaciones de mujeres para ver, bueno, ¿cuál es esa realidad? Digo, ¿qué está pasando? Hace muy poco, desde el Ministerio, se está llevando a cabo la implementación del cupo laboral travesti trans en los sectores de la administración pública y se realizó el periodo de entrevistas, ¿no? Y una de las cosas a tener en cuenta a la hora de pensar las entrevistas laborales para quienes accedieron a eso y se postularon a diferentes puestos de trabajo, tenía que ver con no hacer preguntas del recorrido o la experiencia laboral, o no hacer preguntas que tengan que ver con la formación educativa, digo, porque ese colectivo, digo, ha sufrido y sufre vulnerabilidades que impiden que, por ejemplo, finalicen los estudios secundarios, que impiden, por ejemplo, que tengan experiencias laborales o que impiden que tengan algún tipo de conocimientos específicos para el puesto en el que se lo convoca. Entonces, ese tipo de preguntas en una entrevista laboral vulnera los derechos del colectivo. Poder conocer cuáles son las problemáticas en la voz propia de las organizaciones de mujeres y las personas del colectivo LGBTI permite un mejor acompañamiento a la hora de pensar un puesto laboral y convocar, por ejemplo, a una mujer trans. Instrumentos de evaluación y monitoreo que midan el impacto de género en las acciones. Digo, bueno, ¿cómo sé que actúe bien, no? Digo, ¿de qué manera lo voy a evaluar? Espacios donde puedan replantearse los procesos y prácticas individuales e institucionales con el objeto de hacer visibles las relaciones y roles de género. Digo, pienso en guías de acción o protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Digo, ¿de qué manera resolvemos cuando una compañera cuenta que está siendo hostigada o está siendo violentada por un compañero por motivos de género? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿A quiénes acudimos? Digo, poder pensar estos recorridos hacen de una lectura en donde reconocemos que varones y mujeres transitan de manera diferente los espacios laborales. Agrego lo que acá Inés trae al chat. Sí. Dice que creo que en el caso de las mujeres dirigentes de su propia industria, lo que debemos hacer es fomentar la sororidad, la flexibilidad, pensar en la otra empáticamente frente a la maternidad, la menstruación, la menopausia y obviamente seguir incorporando mujeres trans y todo el colectivo LGTBIQ. Tal cual, tal cual. Bueno, de eso se trata la transversalización, ¿no? Hablamos de un deber ético, planificar y crear y gestionar e implementar programas que incluyan la perspectiva de género y diversidad. Digo, cuando decimos transversalizar, decimos que todas nuestras acciones cotidianas sean miradas desde una perspectiva de género y diversidad. Está la imagen de los lentes violetas, de las lentes, porque recuperando a una feminista que dice que la perspectiva de género es lo mismo que ponerse gafas de color violeta para poder mirar la realidad. No vemos lo mismo con lentes o sin lentes. Digo, si nos ponemos las gafas nos habilitamos a hacer nuevas preguntas en donde hasta el momento parecía que no pasaba nada, ¿no? Uy, creo que achiqué mucho. Bueno, perdón. Ahí se ve bien, Ago. Bien, bien, bien.
Bien, y esta última parte tiene que ver con algunas formas para transversalizar. Digo, bueno, entonces, ¿qué significa transversalizar? Transversalizar significa generar espacios inclusivos. Cuando hablamos de espacios inclusivos, no solamente hacemos referencia a espacios físicos, hacemos referencia a lugares de contención, hacemos referencia también a espacio psíquico o espacios de disponibilidad interna, y hacemos referencia a poder preguntarnos qué nos pasa cuando tenemos delante a alguien con una historia diferente a la nuestra, con una experiencia de vida diferente a la nuestra. Digo, ¿cómo abrazamos, si se quiere, esa diferencia? ¿Qué lugar le damos a esa diferencia? Tiene que ver con el lenguaje que usamos, digo, a la hora de pensar una actividad o a la hora de generar un puesto de trabajo. ¿Qué requisitos estamos pidiendo? En los requisitos en los que estamos pidiendo, ¿a quiénes estamos dejando por fuera? ¿Cómo llegamos a esas personas? Digo, porque poder llegar a otras personas que históricamente van quedando por fuera de estos lugares de contención, digo, es una decisión de una política institucional. Digo, ¿de qué manera podemos hacer de esta empresa o de esta organización un lugar inclusivo, llegando a personas que no llegan? Quizás una de las cosas tenga que ver con, bueno, los requisitos que solicitamos a la hora de incorporar el personal. Otro aspecto para tener en cuenta la transversalización tiene que ver con el trato digno. El trato digno es uno de los artículos de la ley 26743, que es la ley de identidad de género, que es una ley nacional, que implica que todas las personas, no importa la edad, no importa si tengan el cambio registral, es decir, el cambio en el DNI o no, deben ser llamadas por el nombre de pila elegido. E incluye una forma, esta ley tiene en cuenta una forma de registrar en el caso en que la persona elegida, tenga un nombre de pila diferente al del DNI, que no haya realizado el cambio registral. El trato digno es simplemente eso, llamar a la persona de la manera en la que siente y elige ser llamada. Bien. El lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo no significa hablar con E, o no significa hablar con X, sino significa habilitar a la persona que tenemos enfrente a que pueda sentirse visible, ¿sí? Digo, tiene que ver con la forma en la que nombro a quien tengo enfrente, ¿sí? No es... y tratar de evitar lenguajes sexistas, tratar de evitar chistes sexistas o modos de ver sexistas que generen obstáculos a la hora de entablar un vínculo con otra persona. Reformular el sistema de registro, y un poco tenía que ver con lo que decíamos recién, esto de generar datos concretos, números, que nos permitan tener una lectura lo más cercana a la realidad, más allá de la propia experiencia. Y para poder generar datos concretos y sobre esos datos pensar acciones, necesitamos tener un sistema de registro que incluya a otras identidades. Hoy ustedes hablaban de que estaban en la elaboración de una encuesta, quizás sería, bueno, seguramente esta encuesta esté pensada desde una perspectiva de género y diversidad, pero una de las opciones es, por ejemplo, reemplazar la palabra sexo por la palabra género, poder consignar dentro del género, el género autopercibido, poder a la hora de pensar, si la encuesta incluye, por ejemplo, composición de la familia, poder desprenderse de la idea de mamá y papá y poder pensar en otras posibilidades de familia, poder pensar en adultos o adultas responsables o referentes a cargo, ir desarmando estas lógicas patriarcales, estas lógicas heteronormadas de pensar la sociedad.
voy a dejar de compartir un ratito. Lo último que queda es compartirles este video, pero yo necesito verles. ¿Hay alguna duda, algo que quieran aportar hasta acá, de lo que fuimos charlando? No te vemos igual, Hago. ¿No? No. Yo tampoco. Ahora sí. ¿Ahora sí? Uh-huh. ¿Y siguen viendo la pantalla compartida o no? No. Ah. No me puedo acostumbrar al Zoom. Me acostumbré al Meet y el Zoom me resulta... Bien. Yo creo que ha sido clara la exposición hasta ahora. No sé si quedan algunas preguntas, pues ya estamos en tiempo de ir cerrando. Me gustaría que si hay alguna duda, creo que fueron muy claras, chicas, la verdad que sí. Hemos aprendido algunos conceptos nuevos, o por lo menos que nos interpelan. Y bueno, no sé si les queda algo más por agregar o alguien más por preguntar, si no, iríamos cerrando 12:30 si no se nos extiende mucho de lo convenido. Bien. Lo último que queda es compartirles un videíto que es cortito, creo que dura 3 minutos, que es un video quizás síntesis de esta última parte de transversalización, que es un recurso que se usa en Ley Micaela, hoy que hablábamos de Ley Micaela. Si les parece, voy compartiendo. Dale, perfecto, y ya cerramos con el video entonces, si les parece. Perfecto, sí. Díganme si pueden ver y escuchar. Todavía no se está compartiendo, yo te he avisado. Yo creo que me tengo que silenciar. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y transversalización de la perspectiva de género en el Estado y en las políticas públicas. El Estado argentino reconoció la urgencia de formar en la temática de género y violencia por motivos de género a agentes, funcionarios, funcionarias y funcionarias a través de la Ley 27.499. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, es el responsable de certificar los contenidos de las capacitaciones a integrantes de la Administración Pública Nacional. Hoy, todas las provincias adhieren a la Ley Micaela, que mediante la formación contribuye a transversalizar la perspectiva de género en el Estado. ¿Qué significa transversalizar? Significa que el Estado asume la responsabilidad de incluir la perspectiva de género en todas sus acciones y avanzar en la construcción de políticas públicas capaces de transformar las estructuras desiguales existentes. Es decir, que la igualdad de género es el principio que guía el diseño, la ejecución y la evaluación de todos sus planes, programas y proyectos. Por eso, todos los organismos estatales tienen el desafío de reflexionar y revisar sus formas y hábitos de trabajo, a fin de consolidar culturas laborales y políticas públicas justas y equitativas para todos, todas y todes. ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano? Pensar y planificar políticas públicas desde una perspectiva de género. Revisar la composición de los equipos de trabajo, los roles y las funciones que cada cual desempeña, teniendo en cuenta su género, y preguntarnos: ¿hay compañeros trans en mi trabajo? ¿Quién sirve el café? ¿Cómo se valora la palabra de mujeres y personas LGTBI+ en las reuniones? ¿Quién suele limpiar y ordenar las oficinas? ¿Cómo son nombradas las personas? ¿Cómo actuamos frente a los supuestos chistes y comentarios sexistas? Es fundamental no reproducir estereotipos de género. Por ejemplo, cuando se afirma que las mujeres son mejores cuidadoras en el hogar y los varones en la toma de decisiones en el ámbito público.
Es importante tratar con dignidad a todas las personas, respetar su identidad de género autopercibida y nombrarlas con el nombre de pila que se identifican. Y también implementar, en respeto a la diversidad y a la Ley 26.743, que busca garantizarla, formularios inclusivos donde se reemplace el sexo por la identidad de género y se utilicen, además de las categorías padre y madre, integrantes de la familia y o personas adultas responsables. Transversalizar la perspectiva de género en el Estado es fundamental para lograr una sociedad libre de discriminación y violencias por motivos de género. Una sociedad más justa e igualitaria para todas, todos y todes. Bueno, muchas gracias, muy interesante y didáctico. Me estoy quedando sin batería. Creo que es claro y bueno, seguiremos transitando el camino de la igualdad, así que gracias por participar. Fue muy interesante la charla y bueno, gracias por el tiempo dedicado. Muchas gracias a ustedes por la participación. Bueno, Chao, nos despedimos. nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias a todos.